La ley del padre, la figura del progenitor en el cine mexicano como base del ritual familiar. Pese a los avances en equidad de género, la figura paterna es aún la base de los rituales familiares reflejados en el cine mexicano. Con el objetivo de repensar los rituales al exterior de la cinematografía, en esta exposición decodificaré la figura paterna en el cine mexicano desde una perspectiva hermenéutica, para comprender sus implicaciones en la actualidad, así como los componentes audiovisuales y discursivos que la ratifican como pilar de la estructura más importante que da forma a la identidad de los individuos, la familia, y cómo estos permean de manera negativa los avances en términos de equidad de género. La población mexicana se caracteriza por ser preponderantemente católica. Es preciso recordar que dichas creencias se fundan siguiendo al Opus Dei, en la idea de un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Este fundamento permite comprender el arraigado sentido patriarcal sobre el cual se fundó la institución familiar a partir de la colonización. Pero no culpemos del todo a la religión. Es mejor preguntarnos, ¿cómo se construye la figura paterna? La representación de dicha figura surge a partir de la interacción con el otro en una cadena hermenéutica. A la par que el padre, tanto fuera como dentro del cine mexicano, se erguía como figura preponderante, el resto de los personajes que lo rodeaban adquirían también papeles estereotípicos. En el caso de la mujer, como parte de la familia, se le caracterizó como sensible y amorosa, pero también sumisa y resignada. Ambos papeles fortalecidos por la interacción de los hijos y la sociedad en general en torno a ellos. Mientras el padre se alzaba como proveedor y ley primigenia, la madre era la consoladora de malestares capaz de soportar el sufrimiento propio y de cada miembro de su núcleo. En este sentido, el melodrama, género más empleado durante la época de oro y subsecuentes de acuerdo con Mecalco, fue el nicho perfecto para la consolidación de los estereotipos mencionados. Se ha discutido cómo las figuras masculinas, incluidas las paternas, se construyen en los melodramas del primer cine mexicano como parte de un discurso que refuerza los valores tradicionales del patriarcado, asociados de manera contundente con el militarismo, caciquismo y la Revolución Mexicana. Se destaca la exaltación del padre como un guardián del honor familiar, cuya autoridad se ve constantemente reforzada por la narrativa melodramática. Hay que resaltar que los pilares de la creación de la representación paterna de la época de oro fueron Fernando de Fuentes y Emilio Fernández. Ambos crearon figuras de autoridad en películas como Allá en el Rancho Grande, creando un modelo de masculinidad que permeó la identidad cultural mexicana durante décadas. Fue en medio de esa ritualización de los núcleos familiares de la época de oro en donde la figura del padre sentó sus bases como referente para la creación de identidades del resto de la familia. Como villano o como héroe, el padre se instauró como símbolo de la ley, ya sea que ésta deba cumplirse cabalmente o ser renovada. Como señala Rodríguez, los términos de identificación de un personaje son relevantes cuando nos permiten entender su carácter, aclarar y predecir sus comportamientos frente a las circunstancias de la historia. Durante la época de oro, el personaje del padre fue un referente que se fundamentó en un entronque ritual. Desde la perspectiva de Yuan Chul Han, los ritos son acciones simbólicas, transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad, y los rituales procuran la estabilidad de la cohesión social y sus costumbres arraigadas. Y como bien ha dicho Bourdieu, en estos rituales que generan la imposición, se ejerce un tipo de competencia social que los posibilita para hablar, en contraposición con el otro, aquel que genera su identidad en el silencio de la obediencia a la ley establecida por medio de la palabra, el discurso y la acción. A través de un análisis hermenéutico de la película La Oveja Negra, Rodríguez, 1949, desgloso a continuación las características rituales asociadas a la figura del padre en el cine mexicano. A partir de ello, presento 4 películas realizadas después, una cada 20 años, 1969, 1989, 2009, 2023, exceptuando la última que se eligió con respecto al último año antes del inicio del análisis, para poder realizar un estudio comparativo entre los componentes que dan vida a la figura del padre como eje ritual de la convivencia en los núcleos familiares del cine mexicano a lo largo de 7 décadas de filmaciones.
La elección de La oveja negra se debió a que se considera una de las obras más representativas de los anales del cine mexicano. Además, permite visualizar la construcción de ese arquetipo de manera exacerbada al pertenecer al género del melodrama, con rasgos distintivos mostrados por medio de la representación visual, sonora y fácilmente identificables en los diálogos y los encuadres debido a la exageración en la creación de personajes. En la película, se identifica la caracterización psicológica y configuración de la figura paterna por medio de su interacción con el resto de los personajes, así como las dinámicas establecidas con él como eje y dispositivo de ley al interior del núcleo familiar. Se llevó a cabo el estudio comparativo diacrónico mediante el empleo de 4 instrumentos de análisis fílmico y una exploración documental del contexto de cada filme. Los instrumentos fílmicos empleados fueron: cuadro de momentos de ruptura, que registra las decisiones que el personaje del padre toma y que cambian la trama. Cuadro de configuración dialógica de los núcleos primario y secundario del personaje, en donde se asientan los diálogos y referencias que los miembros de la familia y del núcleo externo tienen con relación a la figura paterna. Configuración de rituales al interior del filme, en donde se especifican cuáles son los rituales realizados al interior de la familia y cómo se ven afectados por la figura paterna. Cuadro comparativo de características preponderantes, en donde se compara al padre del cine mexicano de la época de oro con sus herederos ontológicos. La selección de las 4 películas siguientes se determinó al azar, guiada por 2 criterios: que hubieran sido producidas 2 décadas después de la película seleccionada anteriormente y que existiera dentro de ellas, de manera explícita, la figura de un padre de familia. Con tales características se eligieron: Rubí, Carlos Enrique Taboada, 1969. Rojo Amanecer, Jorge Fons, 1989. Somos lo que hay, Jorge Michel Grau, 2009. Confesiones, Carlos Carrera, 2023. La figura del padre fílmico mexicano, a través del análisis de La oveja negra, se configura por medio de 3 niveles internos y 3 niveles externos. Niveles internos: personaje, características físicas y psicológicas del personaje, determinadas por medio de los momentos de ruptura. Núcleo familiar, diálogos y acciones al interior del núcleo. Núcleo social, diálogos y acciones en el núcleo social diegético en el que se mueve la familia. Niveles externos, político, tipo de gobierno y condiciones del papel masculino en la sociedad. Cultural, el papel del padre en la religión, costumbres y tradiciones. Económico, posición del padre como base de la economía. La oveja negra narra la historia de don Cruz Treviño Martínez de la Garza, un hombre maduro, esposo, galán del pueblo y padre de familia. Un sujeto irresponsable que se ampara en su papel como cabeza de familia para hacerse valer en sus núcleos sociales. La tragedia llega a la familia cuando Cruz y su único hijo, Silvano, un joven de 20 y tantos, se ven inmiscuidos en una contienda política, además de enfrentados por el amor de una mujer. La película se filmó en 1949, con guión de Rogelio A. González. Para el año de producción de La oveja negra, tanto Pedro Infante como Fernando Soler eran reconocidos como íconos del Star System más importante del cine mexicano. Ambos representaban al ideal masculino de 2 épocas distintas. Por otra parte, esta época en el contexto histórico estuvo encabezada por la presidencia de Miguel Alemán Valdés, primer presidente civil de México, una etapa en la que, si bien comenzaba la expresión económica, el llamado milagro mexicano, la mujer aún no poseía derecho al voto. Don Cruz, personaje protagónico interpretado por Fernando Soler, cuenta con 27 momentos de ruptura, como se muestra en la tabla 1, que corresponden a las decisiones fundamentales que el personaje toma de acuerdo con sus atributos físicos y psicológicos. Con este perfil, el personaje se inserta como parte de los perfiles medios de la época de oro del cine mexicano, en donde, siguiendo a Mecalco, el promedio general de decisiones oscilaba entre los 16 y los 24. Como muestra la tabla, el encuadre más utilizado fue el plano medio que, pese a no retratar la escena en términos generales,
sí permite la visualización de las posiciones de los personajes, colocando al padre como punto focal de la composición. En el caso de Cruz Treviño, la caracterización y perfil psicológico se ven complementados por los diálogos y las acciones de otros personajes. Los diálogos de terceros, acompañados por los encuadres focalizados en la figura paterna, dotan a Cruz de un cariz de deidad encarnada, pues manifiestan en todo momento su advenimiento como ejemplo a seguir, pese a las contradicciones que esa disposición entraña. Aunque en los primeros diálogos tanto Silvano como la nana Agustina generan la figura de un padre irresponsable, pendenciero, motivo de sufrimiento de su esposa Viviana, Dalia Íñiguez, pronto se censuran y corrigen ellos mismos para no desbalancear la estabilidad del hogar. Los diálogos, como se ven en la tabla 2, citan de manera directa la ley de Dios y el lugar del padre como parte de ella. En el tercer nivel interno, Cruz es un hombre criticado y juzgado socialmente por sus actos. Las personas del pueblo conocen sus andanzas y las desventuras que genera tanto a su hijo como a su esposa, mas su papel se respeta. La película manifiesta explícitamente 3 momentos rituales lejos de los enfrentamientos paterno-filiales que se entrecruzan en la trama: las dinámicas del hogar, las relaciones amorosas, la muerte. El primero es claro: el padre debe ocupar el lugar de la cabecera de la mesa. No se empieza a comer sin él, nunca se le contradice y nadie se levanta sin su permiso. Se le reconoce como proveedor y repartidor de todo aquello de lo que cuenta la familia, ya sea que trabaje o no. Que Silvano deba salir a vender hasta los aretes de diamantes de su madre o administrar la hacienda en su lugar. Es a Cruz a quien se le ve como sostén familiar. En el segundo plano, el amor. El padre es sensible en presencia de la mujer que ama. Es romántico y galante, siempre que el hijo no se encuentre ante ellos. Por lo tanto, cuando se implica al hijo en términos de relaciones amorosas, estas quedan anuladas, pues no puede existir el amor si el padre no lo consiente. Es él quien decide en qué momento su vástago está capacitado para una relación. Mientras el padre no acepte que el hijo crezca, él mismo no envejece. Por ello, Silvano no solo oculta su noviazgo con Marielba, Amanda del Llano, sino también sus hábitos de fumar y tomar, que nunca deben revelarse frente al padre. En cuanto al último de los rituales fundamentales mencionados, el de la muerte, es el único punto de inflexión. Solo en presencia de la muerte puede aceptarse momentáneamente vulnerable. El personaje de Cruz es la exacerbación de las conductas intrínsecas de la figura del padre como base de los rituales familiares de los años 40 del siglo XX. Aunque para 1969 la figura del macho mexicano había sufrido transformaciones radicales en comparación con las 2 décadas anteriores, la figura paterna no sufrió cambios trascendentales. Como se aprecia en la tabla 3, el padre de familia continuó siendo el proveedor y único capacitado para aceptar o rechazar las decisiones de la familia. En Rubí, Taboada, 1969, una película que narra las ambiciones de una joven por sumarse a la clase privilegiada, se observa, con 3 breves apariciones, todas las características asociadas a la figura del padre como centro de los rituales de la familia. La primera aparición del señor de la Fuente, Raúl Meraz, hombre de negocios, se encuadra en un plano general de lo que toma de espaldas, saliendo al encuadre de su hija y la amiga de esta, descendiendo escalones para detenerse justo en medio y exclamar: «¿Cómo estás, princesa?». Si la hija es la princesa, no cabe más que esperar que el padre sea el rey. A su configuración se suman los elementos visuales: el traje negro a la medida, la galantería, las recurrentes menciones a sus negocios y, sobre todo, a su capacidad para costear una vida llena de lujos a su única hija, de cuya madre nunca se hace mención. Su actitud, menos pedestre que la de Cruz, no impide que sea él quien apruebe las relaciones de su hija, determine los horarios de los encuentros, lleve el brindis o negocie los pormenores de la boda, todo ello como centro de los encuadres de la cámara. 20 después, Rojo Amanecer de Jorge Fons, filme que narra desde el interior de un departamento los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, momento en que el gobierno de México, en manos del ejército, reprimió las protestas estudiantiles en la plaza de Tlatelolco, mostró 2 figuras paternas de distintas épocas, no por ello divergentes. Tanto el abuelo como el padre se constituyen reafirmándose el uno al otro con sus respectivas actitudes. Ambos se muestran como figuras protectoras,
como autoridad que los hijos, nietos tienen la necesidad de contradecir. Ninguno de los dos se posiciona como parte central de los encuadres. Es la madre quien ocupa ese espacio y, al mismo tiempo, ratifica la importancia que tiene padre y esposo como centro de la familia. No existe competencia entre ellos en cuanto a la autoridad de la casa o el papel ritual que juegan en ella. Por el contrario, la figura del otro refuerza la posición del contrario. Una de las escenas más explícitas de tal situación es el momento en que Humberto, Héctor Bonilla, reprende a sus hijos por formar parte del movimiento estudiantil. Sale molesto de la casa y se dirige al trabajo. En cuanto abandona el espacio, los hijos intentan quejarse con la madre. Es el abuelo quien interfiere. «Chamacos tarugos, ¿quiénes son ustedes para juzgar a sus padres? Por tu padre comemos. Por tu padre tienen escuela», afirma. Asimismo, las referencias a los sistemas militar y católico, que forman parte de las creencias de los dos hombres, se hallan presentes en los diálogos, revelando la profunda influencia que ambas instituciones ejercen en el nicho familiar. Ya para 2009, con Somos lo que hay, película de Jorge Michel Grau, quedó claro que el paso del tiempo, el cambio de contexto, políticas y posición de la mujer en la esfera social no eran una limitante para que la figura paterna continuase siendo la base de los rituales. En esta satírica historia de una familia caníbal, el hilo conductor y detonante de la trama es precisamente la pérdida del padre, quien ocupaba el papel de proveedor, así fuera de carne humana, líder del grupo, ejecutor de los rituales de canibalismo y precursor de todo un estilo de vida. La película, que inicia con la muerte de un vagabundo, pronto revela, por medio de los diálogos y actitudes de los personajes, que el hombre sin identificaciones era la base de ese pequeño grupo, denominado familia, y sus funciones, además de ser el macho alfa, consistía en conseguir víctimas para efectuar un ritual que les permitía alimentarse. Con su muerte, el hijo mayor, Alfredo Francisco Barreiro, se ve obligado a reemplazar las ocupaciones del padre. Sin embargo, su hermana, inconforme con la sucesión, se encarga de sabotearlo para impedir que ocupe el lugar como cabeza de familia. 14 años después, Carlos Carrera, quien en su filmografía ya contaba con películas que criticaban la estructura patriarcal ritualista y sus contradicciones como El crimen del padre Amaro, presentó un thriller en donde, si bien el padre de familia, Ramiro Olmos, deja de ser el proveedor general de las necesidades del hogar, no por ello pierde su estatus como cabeza de los rituales. Confesiones adentra al público en el día cotidiano de una familia de 4 integrantes. Todo parece marchar bien hasta que reciben una llamada que les informa que la hija menor ha sido secuestrada y el perpetrador va en camino a casa de la familia para hacerlos confesar un terrible secreto. La figura paterna continúa teniendo tanta importancia en la visión fílmica del núcleo familiar que el desconocido obliga a los 3 miembros a realizar los actos más infames en contra de sí mismos debido a un acto por demás abyecto cometido por la cabeza de familia. Pese a saber que sus seres queridos están siendo torturados debido a un abuso cometido por él, Ramiro Olmos nunca abandona su papel como protector y proveedor de seguridad, aunque ese comportamiento no lo exime de las consecuencias que sus deplorables acciones le acarrean a la familia. Tras una revisión de la figura paterna del cine mexicano, bajo la hipótesis de que, pese a los avances en materia de equidad de género, los textos audiovisuales continúan posicionando al padre como base de los rituales del núcleo familiar, donde la palabra y los designios del padre son ley, es considerada hasta la actualidad como el cimiento de las familias en un país donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su Censo de Población y Vivienda 2020, registró un total de 126.014.024 habitantes, de los cuales 64.540.634 son mujeres y 61.473.390 son hombres, y representan 51.2 y 48.8% del total de la población respectivamente, además de que 32.6% de las cabezas de familia son mujeres. Los rituales al interior de las familias mexicanas, desde la perspectiva de su cine, siguen brindándole al padre una figura preponderante. Aunque este hecho podría estar relacionado con la religión católica, la más ejercida en el territorio nacional, no deja de resultar alarmante que los textos fílmicos continúen reproduciendo tales esquemas.
Desde esta perspectiva, vale la pena analizar la postura de Han frente a la desaparición de los rituales, considerar las ideas de Bourdieu en conjunción con la actitud de Butler con respecto a dichos actos y la manera en que estos han fungido a lo largo de la historia como catalizadores y reforzadores de conductas que imponen y limitan la configuración de la identidad, relegando a quienes escapan de un rol específico, en este caso el padre, a una posición de sumisión. Es cierto que las películas son ficciones, sin embargo, cuentan con un contexto de creación, el punto externo a las visiones cinematográficas en donde se gestan los guiones que dan vida a las narrativas. Y, si bien no son las películas las que generan los rituales o los estereotipos, sí funcionan como reforzadoras. Esta revisión de la figura paterna muestra también el rol al cual se ven sometidos los hombres, sean o no padres de familia, las limitantes que surgen en torno a sus conductas y la interacción con su medio. Las formas de representación ritual deben ajustarse también a los cambios en el contexto para evitar el reforzamiento negativo de roles de género y la falta de libertad en la construcción de la identidad individual.